Estudiantes, muy buenos días. El día de hoy empezamos con los gobiernos recientes. Ya tenemos el día de hoy hemos llegado al gobierno de Ollantumala. Bien, no lo vemos aquí porque ya sabemos pues quién fue realmente la protagonista, ¿no? De esta parte del gobierno desde el año 2011. Bien, tenemos el día de hoy que conocer las principales obras sociales durante el gobierno de Ollanta Humala. Vamos a ver como tema el gobierno de Ollanta Humala. Bien, entonces se inicia hacia el año 2011 y 2016. Veamos un poco acerca de lo que pasó en las elecciones del 2011. Bueno, Humala definitivamente apareció en esta campaña un poco más pacífico, ¿no?, que la anterior. Ya no utiliza, por ejemplo, ese polo rojo, cambió un poquito de estrategia, ahora se pone un polo blanco, para de alguna manera pues dar a entender que ya quizás modificó su radicalismo que en algún momento pues se hizo conocido, ¿no? Pero sigue siendo de la parte de la izquierda. En este caso vemos pues que hay una especie de enfrentamiento siempre entre la izquierda y la derecha, ¿no? Entonces, recuerden en esta parte, si hablamos de izquierda y derecha, la parte de la derecha está un poco relacionado con lo que vendría a ser la política neoliberal, ¿ya? Mientras que la izquierda, ¿no?, está basada todavía en la parte del estatismo, ¿no?, de lo que vendría a ser la parte revolucionaria y todo ello, ¿no? Entonces, en la primera vuelta, ¿ya? Ollantumala llegó con un 31.7%, le sigue Keiko y algunos otros personajes como PPK, Alejandro Toledo y Castañeda, ¿no? Entonces ellos se habían presentado en estas elecciones del año 2011 y que llegaría, por supuesto, a una segunda vuelta donde vencería justamente a la lideresa Keiko Fujimori, a pesar que ella tuvo una campaña bastante favorable, porque los medios de comunicación inclusive jugaron un papel bastante fundamental e importante, porque veían en Ollanta siempre pues esa parte del izquierdista, ¿no?, que no sabíamos qué tipo de política iba a aplicar, ya que estábamos trabajando por muchos años lo que vendría a ser el neoliberalismo, ¿no? Por lo tanto, había inclusive a nivel internacional mucha expectativa acerca de este personaje, ¿no?, que llegaría al poder. Entonces, muchos de estos medios de comunicación consideraban pues a un personaje que no iba a continuar ese modelo económico neoliberal, ¿no? Porque él mismo lo iba manifestando en sus campañas, ¿no? Por ejemplo, decía, por decirlo así, que iba a apoyar bastante a los comuneros, que iba a estar en contra, por ejemplo, de la parte de la explotación minera, porque más importante es los recursos del agua, que por decirlo así, ¿no? Entonces, muchos de los pobladores, al menos del sur del Perú, le aplaudían y estaban totalmente de acuerdo, ¿no? Caramba, con Ollanta estaríamos bien. Pero bueno, sin embargo, pues bueno, ya llegaría justamente las elecciones, vence o derrota en este caso a Keiko Fujimori y por supuesto se iniciaría su estrategia denominada la gran transformación, ¿no? Eso es lo que él planteó como una especie pues de campaña para llegar al poder, ¿no? Vamos a ver qué transformación hizo pues durante su gobierno. Bueno, nombró al ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, y vamos viendo algunos escándalos también en el inicio de su gobierno, empezando con su hermano, ¿no?, Alexis Humala, que se fue de inmediato a Moscú, es decir, las elecciones se dieron creo en abril, pero en julio tenía que recién, ¿no?, él asume el mando como presidente, entonces faltaban algunos meses. Mientras tanto, su hermano ya se fue a negociar a este país, ¿no?, antes pues que se le declare inclusive presidente, ¿no? Y por supuesto esto motivó de alguna manera pues a la parte de los negocios turbios que todavía ni siquiera se estaban dando en marcha, ¿no? Es decir, como presidente, pero su hermano ya estaba pues haciendo esos negocios, ¿no?
Por lo tanto, esto sería antiético y Ollantaytamala afrontaría justamente su primer escándalo, ¿no? Bueno, ¿para qué fue el hermano allá? Aquí recordemos que ya se había descubierto el famoso gas de camisea, probablemente pues invitar a los rusos para que hagan este tipo pues de proyecto, ¿no? Y a ellos definitivamente siempre les va a interesar la parte de los combustibles. Bueno, iban a hacer su negocio probablemente. Ya en la toma de mando, ahí pasó algo bastante anecdótico, que eso nunca se debe olvidar, ¿no? Juró por la Constitución de 1979, que quiere decir que él siempre en su campaña dijo que iba a trabajar con la Constitución anterior, porque esta justamente es la estatista, y que la 93 era de lo peor, que no se debía trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y por supuesto muchas de las personas lo creyeron, ¿no? Así como tantos, como fue pues que iba a bajar el balón a ¿cuánto? A 12 soles, ¿no? El balón de gas que finalmente fue una estrategia, un engaño, pues para que votaran simplemente por él, ¿no? Y de las tantas pues que utilizó. Y por supuesto, no juró todavía, y eso fue lo peor, ¿no? Porque prácticamente dejó de lado en ese momento, pisoteó la constitución actual, que era de 1993, y y todo el mundo pues hasta ahí un poco asombrado y sobre todo pues nadie se esperaba que iba a ser un error, por supuesto, ¿no? Fue un error político y una especie de provocación a muchos de los que estaban en acuerdo, por ejemplo, del modelo neoliberal que hasta el día de hoy se sigue utilizando. Luego empieza ya, bueno, después de este suceso, empieza ya lo que vendría a ser una ley bastante favorable con el famoso gravamen minero, ¿no? Que consistía en que a partir de su gobierno, ¿no? Todas las empresas debían de pagar más o menos 3.000 millones de nuevos soles para la especie de compensación del deterioro del suelo, ¿no? Luego hay una especie de ley consulta previa, crea una ley donde se dirigía, por ejemplo, a los campesinos, a los indígenas, a las partes pues de los bosques amazónicos, donde le decía, pues no le hacía una consulta, ¿les parece a ustedes que si aquí podemos hacer inversiones, podemos transformar este ecosistema, etcétera, etcétera? Entonces, supuestamente estaba empezando bien, ¿no? En el aspecto, pues, de sus promesas, ¿no? Que iba supuestamente a favorecer más a la población indígena o, bueno, ¿no? Aquellos que estaban rodeados de los recursos naturales. Ya vemos los principales hechos relacionados pues a los famosos programas sociales, como por ejemplo Qualiwarma, ¿no? Que crea justamente, que significa el niño vigoroso, que en ese momento, antes de que sea Qualiwarma, era el PRONA, ¿no? Durante su gobierno se empezó a dar famosos desayunos y que llegó a la zona de Cajamarca bastante problemas porque 3 niños murieron intoxicados y más una profesora también por el consumo pues de los alimentos que durante su gobierno se repartían. Por eso tuvo la necesidad, ¿no? De cambiar ese nombre de Prona para que de alguna manera la gente se olvide y que por supuesto cambiaría un poco el panorama, ¿no? De este escándalo, ¿no? Tanto es así pues que todo su gabinete también fue tumbado, ¿no? Y fue terrible, ¿no? Que bueno, hasta el día de hoy no hay responsables sobre este acontecimiento. Luego se empieza ya, ahora sí, ¿no? Aquí, a partir de este momento, su juramentación se olvidó lo que hizo al parecer y plantea el proyecto Conga. El proyecto Conga es parte pues de las inversiones extranjeras, ¿no? Con relación a la minería. Entonces, de ese momento pues que quería hacer, ¿no? De todo lo que prometió a la población, sobre todo a los de Cajamarca, ¿no? Donde él inclusive decía que iba a apoyar, que no se preocupen, que, que el agua es mucho más importante que el oro y tantas palabreos que le hizo, decidieron de alguna manera hacer ese proyecto de inversión, ¿no? Por supuesto, pues el pueblo se levantó, ¿no? Y de alguna manera él trató de justificar, decir, sí se puede tener oro y el agua a la vez, ¿no? Pero la gente no le escuchó, le consideraron más bien pues traidor y todo eso, ¿no? Otro acontecimiento importante fue la captura de Artemio, sí, bueno, ¿no? Un grupo, bueno, parte del cabecilla terrorista del Sendero Luminoso fue capturado
y otros, ¿no? Emerretistas, en este caso, como los famosos hermanos Quispe Palomino, habían secuestrado a algunos trabajadores que estaban en la parte, pues, del proyecto del gas, ¿no? Trabajadores del gas del Perú, ¿no? El famoso gas natural en la parte del sur. Pero bueno, ¿no? Supieron de alguna manera manejar la situación y rescataron a los rehenes, donde, bueno, también murieron algunos participantes, ¿no? Policías en este caso. Con este gobierno se inicia lo que vendría a ser la inseguridad ciudadana, ¿no? Sus ministros no hacían absolutamente nada y pues desde ahí pues sabemos la delincuencia cómo ha ido creciendo desde este gobierno. Se dispuso el incremento de los sueldos de los funcionarios públicos, él dio una ley inmediatamente, subió los sueldos que en los años anteriores, por ejemplo, un ministro ganaba 15.600, les aumentó al doble prácticamente, los viceministros a partir de ese momento ganaban 28.000 soles, secretarios de ministerios 25.000 soles y los demás funcionarios públicos hasta el día de hoy ganan pues entre 15.000 a 25.000 soles, ¿no? Todo esto fue durante este gobierno, ¿no? ¿Quién lo hizo? Ahí está este personaje, César San Martín. Bueno, que finalmente también tuvieron que destituirlo, pues, ¿no? Sacarlo, pues, porque había hecho no gran cosa, que digamos. Luego se da la falla con lo que vendría a ser la Corte de la Haya y además sus programas sociales estaban enfocados a tres aspectos, ¿no? Beca 18, pensión 65, buena siembra y, bueno, son los programas sociales más emblemáticos. Además, se iniciaría, pues, todo ese tipo de gobierno y lo llamó gobierno de familia. Es decir, ahí había mucha interferencia de su esposa, Nadine Heredia, prácticamente ella hacía y deshacía todas las cosas, iba a las reuniones. Entonces, sí, nos dijeron de esa forma, ¿no? Pues nosotros gobernamos en familia y eso no estaba establecido en la Constitución. Pero ahora que ya están prácticamente fuera del poder, se olvidaron de ese tema que decían que gobernamos en familia, ¿no? Ahora ella que está en un proceso de acusaciones, la semana pasada sale diciendo que yo no tenía que ver nada, yo solamente acompañaba al presidente, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia su versión? Mientras que cuando estaba en el poder, ella prácticamente decía y decía y decidía todo lo que les parecía, pero las cosas cambiaron, pues, ¿no? Porque ya no están en el poder. Bueno, no sé en qué acabará el asunto de ellos porque están totalmente acusados con actos de corrupción, sobre todo ella por lavado de activos y todavía siguen, bueno, ya hemos visto que han estado presos y todavía están enfrentando este juicio en libertad. Bueno, estudiantes, esto ha sido nuestro trabajo el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en otra oportunidad con otro tema, pero ya no relacionado pues a la parte de la política, porque hasta aquí es la parte de los gobiernos recientes. Muchas gracias por su atención.